Muy agradecidos, Señor y Padre nuestro, de encontrarnos en este lugar, delante de su presencia, al cobijo de sus bendiciones, de su Espíritu Santo. Agradecidos de poder tener la gracia, de haber recibido la gracia de poderle reconocer a usted como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Gracias por habernos iluminado, Señor, por haber traído luz, Señor, a nuestras vidas, la verdadera luz, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Gracias por ayudarnos a perseverar. Perseveramos por la gracia suya, Señor, por la fidelidad suya, Señor. Somos tan débiles, Señor. Lo reconocemos, lo sabemos. Pero esa fidelidad suya nos mantiene en pie, nos ha sostenido, nos ha mantenido en el camino y nos mantendrá hasta el fin y nos sostendrá hasta el fin. Para gloria suya, Señor. Y por ello hoy le damos las gracias. Gracias, bendito Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida, en nuestro vivir. Y casi siempre creo que las decisiones las tomamos sobre la base de si nos convienen o no nos convienen. Qué tipo de bienestar nos van a traer, qué tipo de ganancia nos van a dejar. ¿Qué consecuencias quiero decir buenas? O sea, generalmente buscamos es el bien, no tomamos decisiones buscando el mal, no tomamos decisiones tratando de salir perjudicados, creo que siempre queremos salir beneficiados, ¿sí? Y aunque tomemos malas decisiones, esas decisiones no las tomamos pensando en salir perjudicados, sino que queremos salir beneficiados. De allí que el mensaje lo he titulado, ¿cómo es? No lo tengo acá escrito el título. Sacando buenas cuentas en la vida. Creo que se aproxima a lo que vamos a tratar un poco. Y lo vamos a hacer tomando como referencia al apóstol Pablo. Tomando como referencia al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, porque lo reconocemos todos al gran apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, era un joven con una carrera brillante, podríamos decir. Era un joven con una carrera prometedora en su nación. Era alguien que venía destacando quizás desde su adolescencia, venía destacando entre su grupo. Como él mismo diría más adelante, fue educado, tuvo la experiencia de ser educado bajo la influencia de uno de los maestros más importantes de su nación. El apóstol Pablo tuvo ese privilegio. En otro momento declaró que él estaba en promedio por encima de todos los de su generación. De todos los hombres de su tiempo, él estaba por arriba de todos ellos. Y no hablaba porque era un ególatra, no, ya esas palabras las está expresando cuando ya era cristiano, cuando ya servía al Señor. Él dice, yo en mi tiempo, dice el apóstol Pablo, yo estaba por encima de todos ellos, de todos los de su generación. Y dice mucho más allá en lo que tenía que ver con el fervor
religioso, con el fervor para con Dios, con el celo de guardar la herencia de fe que habían recibido, que ellos tenían, las tradiciones heredadas de sus padres, dice el apóstol Pablo, estaba por encima de todos ellos. Un resumen lo encontramos en las siguientes palabras de Filipenses capítulo 3, versos 5 al 6, donde menciona algunas de estas cosas. Pablo dice, por ejemplo, que fue circuncidado al 8º día. Y podríamos, ¿por qué eso es importante? Bueno, eso ya hace una distinción entre lo que es el pueblo de Dios y los que no lo eran. Ser circuncidado formaban parte del pueblo de Dios desde el nacimiento. Los otros eran los incircuncisos. Los otros eran los que estaban fuera del pacto. Pero ser circuncidado eran aquellos que venían a formar parte del pacto de Abraham, del pacto de Dios para con Moisés, del pacto de Dios para con Israel. Entonces él fue circuncidado tal cual al 8º día de nacimiento. A los 7 días, al 8º día de nacimiento había sido circuncidado. Del linaje de Israel, ciertamente. No era gentil, es del linaje de Israel, porque algunos gentiles eran circuncidados también, pero Pablo dice, yo era circuncidado, pero pertenezco al linaje de Israel. Y todavía para hacer más puro el asunto, dice de la tribu de Benjamín. Cuando el reino se dividió, quedaron 2 tribus en un lugar, 10 tribus en otro lugar. Y de esas 2 tribus, Benjamín era una. Y las otras 10 tribus son las famosas tribus perdidas, que hasta la gente menciona que no sabe de qué se trata, pero dice, las 10 tribus perdidas, como si fuera que se fueron a un lugar y se extraviaron, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir que esas 10 tribus no mantuvieron su pureza y se mezclaron con los gentiles y se perdieron en ese sentido. Pero eso no sucedió con la tribu de Benjamín. Hasta el sol de hoy, los benjamitas mantuvieron su herencia y su pureza como descendientes de Israel. Y Pablo dice, yo no soy de esas mezclas extrañas que no se sabe, que no pueden demostrar su procedencia, sino que vengo de la tribu de Benjamín. En otras palabras, dice, soy hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa. Hebreo por parte de padre, hebreo por parte de madre, porque eso es otra cosa también. Podría ser de que el padre era judío y la mamá fuese una prosélito o alguien que se ha anexado, pero que no venía del linaje. Pero Pablo en sus tiempos, en los tiempos del Señor, porque estamos hablando en los tiempos del Señor y no en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de allá del reino, sino en los tiempos del Señor, Pablo dice, mi padre y mi madre eran hebreos, hebreo de hebreos. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, y usa esta palabra, irreprensible. En lo que tenía que ver con la observancia de la ley, dice, irreprensible. Cumplía con todo lo que se esperaba que cumpliese alguien que guardaba la ley, que observaba la ley. Y aunque cuando estas líneas las leamos muy rápidamente, son solo 4 frases, ellas expresan, este corto párrafo expresa la trayectoria de una vida. Allí está toda una vida. Fíjense que estamos hablando desde los 8 días de nacimiento hasta este punto maduro, del hombre que tiene tantos años, no sé, 25 años, 30 años, no lo sé, no lo sabemos con exactitud.
expresan la trayectoria de una vida que comenzó como la de cualquiera, repito, como todos los niños, como la mayoría de los niños, como todos los niños eran llevados para ser circuncidados, pero que con el paso de los años se fue perfilando, con el paso de los años se fue destacando, con el paso de los años fue distinguiéndose del grupo. Y esto es importante notarlo. Usted recordará que cuando van a apedrear a Esteban, el diácono, cuando van a apedrear a Esteban, colocan las ropas de Esteban a los pies ¿de quién? Y eso no es una casualidad. No es que Pablo estaba por allí, el joven llamado Saulo, que por cierto ese nombre también lleva el nombre del primer rey de Israel. Se llama como el primer rey de Israel, Saúl. Ese es el nombre de Pablo. Se llama como el primer rey. Pero no es qué casualidad, el joven está allí y le dijeron, hey, sosténnos vamos a colocar esa ropa ahí a los pies de este joven. No, es que ya Pablo allí, en ese momento, ya Pablo era importante. Para ese momento, ya Pablo destacaba entre la comunidad del pueblo de Israel. Y precisamente por estar Pablo allí, colocan las ropas de Esteban a sus pies. Ya Pablo tenía una posición notoria desde su juventud. Destaca la Biblia, dice la Biblia, menciona la Biblia que era joven. Pero ya en esa juventud ya Pablo ocupaba un lugar prominente en medio de su sociedad. Y lo vemos, nos dice la Escritura que inmediatamente Pablo procedió a perseguir a la iglesia. Y en su juventud, porque los jóvenes son apasionados, porque los jóvenes son fervorosos, porque los jóvenes no se miden, porque los jóvenes se lanzan, ya las personas maduras lo piensan 2 veces, lo piensan 3 veces, sacan cuentas, el joven no. El joven se aventura, el joven se lanza, el joven va con toda su fuerza, y eso tiene sus ventajas y eso está bien, y esa es una de las hermosuras, de las glorias de la juventud. La gloria del joven es su fuerza, creo que dice uno de los proverbios, y está bien. Y Pablo en esa juventud, en ese fervor juvenil, pero en ese apasionamiento también y celo por su nación, entonces se lanza a perseguir a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los cristianos, los creyentes, la iglesia del Señor. Y es tal su fervor que dice la Biblia, iba casa por casa, no va él solo. No se nos dice, pero no va él solo, él va con un grupo y él es el líder de ese grupo y va casa por casa y entraba casa por casa y los sacaba hombres y mujeres y dice la Escritura, los arrastraba y los entregaba a la cárcel. ¿Tenían cárcel los judíos? Los judíos no tenían cárcel, eran los romanos. Pero Pablo, el judío, Pablo también era ciudadano romano, por cierto, tiene también sus influencias, es conocido y él puede llegar allá y tenía, ya eso estaba, todo eso ya estaba, como quien dice, en acuerdo, y lleva hombres y mujeres hacia la cárcel. Y esto nos habla del reconocimiento, de la influencia, el reconocimiento de autoridad que Pablo disfrutaba, que Pablo tenía ya en ese tiempo. Y podríamos mencionar muchos otros aspectos que nos revelen la formación de este hombre llamado, que nosotros conocemos como Pablo, pero que era Saulo en ese tiempo. Podía hablar en hebreo o en griego con igual facilidad. Ya mencionamos lo de su doble nacionalidad, ciudadanía, quiero decir, su profundo conocimiento de la ley de Moisés, su celo por las cosas de Dios, porque no es que es un perverso, no es que es un malo, porque podríamos decir, cuando nosotros vemos estas cosas en nuestros países, en nuestros pueblos, que suceden eso, usted sabe, son atropellos,
se están violentando los derechos humanos, son cosas contra la dignidad, son quebrantamientos de los derechos de las personas, pero no es que Pablo está haciendo eso, es que Pablo está tratando de cuidar de que el nombre de Dios no sea blasfemado. Es que Pablo está tratando de mantener de que el nombre del Señor, la palabra de Dios no sea deshonrada. Y Pablo dice, y yo hacía todas esas cosas, dirá Pablo más adelante, dice Pablo, porque estaba en ignorancia. Por ignorancia las hice. Y dice, yo hice todo eso, pero lo hice por ignorancia, porque no sabía que no era así. Pero él lo hacía era para Dios. Él lo hacía era por la causa de Dios, por la causa del nombre de Dios, por la causa de la palabra de Dios que habían recibido de Moisés, por la palabra de Dios que habían recibido de todos los profetas. Por esa palabra, Pablo dice que lo hacía. Pero había algo que no cuadraba, había algo que él no conocía en ese momento. Pero cuando Pablo mira hacia atrás, mis hermanos, como nosotros podríamos mirar hacia atrás en nuestra vida, los que ya tenemos algunos años, y Pablo ve esa vida de distinciones, esa vida de logros, Pablo expresa las siguientes palabras en el verso 7 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles cosas de ganancia? Bueno, el ser hebreo de hebreo, el ser del linaje de la tribu de Benjamín, el haber estado a los pies de Gamaliel, el haber alcanzado una posición notoria en la sociedad de su tiempo, de ser un hombre importante, conocido, influyente. El haber tenido una carrera prometedora o inclusive de haberla consolidado. Tantas cosas que podrían ser consideradas ganancia, buenas, positivas. Y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí, porque lo eran. No, él no dice cosas que podrían haber sido consideradas, dice esas cosas para mí eran ganancia. Para mí esas cosas fueron importantes. Para mí esas cosas eran de valor. Eran valiosas. Pero esas cosas que para mí fueron valiosas, que fueron importantes, que tenían un significado en mi vida, dice, esas cosas las he estimado ahora no como ganancia, sino como pérdida. La imagen es como en una cuenta, usted dice saldo positivo, saldo negativo. La imagen más o menos es esa. ¿Tienes ganancia o estás teniendo pérdida? Haces un negocio. ¿El negocio en qué te está resultando? ¿En qué te resultó? ¿En ganancias o en pérdida? Esa es la imagen que Pablo está usando cuando dice acá, pero las cosas que para mí eran ganancia ahora las tengo como pérdida. Ahora resulta que no las pasé de la columna de las ganancias, las pasé a las columnas de saldo negativo, de pérdida. Esas cosas las estimo ahora como pérdida.
por amor de Cristo. Y esa frase es muy rápida de leer, muy corta, pero es una frase que encierra profundidades muy grandes. Son palabras sumamente profundas. Describen el amor que puede alcanzar un alma por su Salvador. Describen estas palabras, encierran el amor que un alma es capaz de sentir y profesar a su Salvador. Pablo dice, y esto ha sido así por amor de Cristo. Las cosas que eran para mí ganancias, ahora las tengo por pérdida, han venido a ser pérdida, dice, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y esta será siempre, mis hermanos, una pregunta importante. Y a veces pareciera que como que no tiene lugar, pero no, siempre tendrá lugar. ¿Amamos al Señor? Esa siempre será una pregunta importante. ¿Amamos al Señor? Y el Señor le dice a Pedro en aquella noche o en aquella oportunidad, cuando estaban allí junto al mar, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y usted sabe que le repitió varias veces la pregunta. Y nosotros amamos al Señor. Y la otra entonces podemos dejarlo allí solamente y decir, sí, le amo. Como Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Pero podemos ir más allá. ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanto amamos a nuestro Señor? Porque usted sabe que el amor no es lineal. El amor va así. El amor tiene sus escalas, el amor tiene sus grados, el amor tiene sus profundidades. Podemos amar poco, podemos amar más o menos, podemos amar mucho, podemos amar con amor total. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué tanto amamos al Señor? Esa es una pregunta que solamente usted para con usted mismo. Usted para con usted mismo. Nadie más podrá evaluar eso, o sea, pienso, usted para con usted mismo y para con el Señor. Y una tercera pregunta en esto del amor. ¿Estamos creciendo en el amor? Porque claro, si usted me dice, no, es que yo desde siempre lo he amado con todas mis fuerzas, yo no creo. Yo le digo porque nadie comienza así. Por una sencilla razón, volvemos al punto que creo que hemos mencionado. No se puede amar lo desconocido. Y mientras no conozcamos a Dios, no lo podremos amar. Y una persona que recién se convierte no conoce a Dios. Apenas va a comenzar el camino que lo va a llevar a conocer a Dios. Entonces no puede amarlo. Pero a medida que va conociendo a su Dios, en esa medida descubre que su Dios es hermoso, que su Dios es grande, y el amor por Dios comienza a crecer. La pregunta para nosotros es, ¿estamos creciendo en ese amor por nuestro Dios y Señor? Es importante, mis hermanos. Pablo dice entonces que esas cosas que para él eran ganancias, ahora las tiene como pérdida por amor de Cristo. En esta vida, mis hermanos, hay muchas alegrías. De verdad que sí. Y en cosas buenas, diríamos, no perjudiciales. Hay muchas alegrías de distinto tipo. Los jóvenes que practican deporte, digo los jóvenes, pero también otros, y los niños y los adultos.
Eso es una alegría, practicar un deporte. Los que hacen música, eso es una alegría, hacer música. Los que les gusta la literatura y disfrutan leyendo, eso es una alegría. Los que disfrutan de trabajos manuales, eso es una alegría. Tantas cosas, tantas, pero tantas, un oficio, un trabajo, una profesión, una carrera. Y esas son cosas que dan satisfacciones. Una ama de casa en su hogar, limpiando su casa, atendiendo a su familia, y ese es su disfrute, esa es su alegría. Y no sé qué tantas cosas mencionar que pueden serlo. En la vida hay muchas alegrías. Pocas perdurables, por cierto. La mayoría de esas alegrías no son de mucho, no duran mucho, pero hay alegría. Pero ninguna, diría, tan satisfactoria como conocer al Señor. ¿Ves? Ninguna tan satisfactoria como conocer al que nos conoce desde la eternidad y que nos ha amado con amor eterno. Podemos obtener muchas ganancias en este mundo. Casi siempre la gente, las personas que están buscando es ganancias de este tipo. Esas no son las, bueno, amén, sí, así es. No son las mejores, no son las más deseables. Pero ganancias económicas, ganancias materiales. Y también esas ganancias materiales y el dinero nos brindan satisfacciones temporales. Pero el que profundicemos en el conocimiento del amor de Dios, que es algo que aunque muchos no lo crean, pero usted y yo tenemos que aprender, que creer, comprobar que es así, es algo que nos dejará mejores y más profundas satisfacciones y más perdurables satisfacciones en nuestro vivir. Si usted pasa los mejores años de su vida trabajando buscando dinero y no busca al Señor, habrá hecho un mal negocio con esos años en su vida. Habrá hecho un mal negocio y lo va a descubrir más adelante, cuando ya no pueda volver atrás, porque nunca se puede volver atrás, y cuando usted mire hacia atrás y usted diga, gasté tantos años de mi vida en esto y lo que me quedó fue esto. Una casa vacía, un carro viejo, un no sé qué, un álbum de fotos. No sé qué le puede quedar. Pero qué diferente será que usted mire hacia atrás y ha buscado al Señor y ha caminado con el Señor y ha amado al Señor, y usted puede lo que ver es puras bendiciones allí en todo eso, y saber que no es que terminaron allí, sino que esas van a repicar para la eternidad. Qué bendición, qué diferencia. Y qué diferencia. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. Déjeme decirle hoy, recordarle hoy, en la vida cristiana es necesario tener pérdidas para poder tener ganancias. En la vida cristiana tenemos que tener pérdidas, y muchas veces difíciles y muchas veces dolorosas, en medio de crisis, para poder tener ganancias. Usted puede buscarlo, lee luego 2 Corintios 11, 23 al 28. Y allí Pablo entonces expresa todas las crisis por las que ha pasado, o algunas de las crisis por las que ha pasado, para poder llegar a tener la clase de vida que tiene en Cristo. Vamos a buscarlo, no estamos apurados. 2 Corintios capítulo 11.
Segunda de Corintios capítulo 11. Verso 23 en adelante. ¿Cómo llega Pablo a ser Pablo? ¿Cómo Pablo puede hablar así como habla? ¿Cómo Pablo puede vivir así como vive? ¿Cómo Pablo puede tener ese pensamiento y esa revelación así que tiene? ¿Cómo Pablo lo usa el Señor así como lo usa? Y decimos, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero tener ese poder de Pablo. Yo quiero tener esa autoridad de Pablo. Yo quiero tener esa unción de Pablo, ese espíritu de revelación de Pablo. Yo quiero tener eso. Y también ir al tercer cielo como Pablo. Y queremos todo eso. Pero ¿queremos pasar por lo que Pablo pasó? ¿Cuántos queremos pagar el precio que Pablo pagó? ¿Cuántos queremos tener las pérdidas que Pablo tuvo que asumir para poder entonces tener lo que tuvo? En cierta forma, Pablo dice en el verso 23, son ministros de Cristo, viene desarrollando un tema allí con los hermanos, dice, yo más, en trabajos más abundantes, todo el tiempo dicen con mucho trabajo, en azotes, ¿me siguen la lectura? En azotes sin número, y no son azotes mentales, no son azotes así del alma, no, son azotes en el cuerpo, de que en el cuerpo le cayeron a latigazos, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. ¿Sabe lo que es estar en situación de peligro? La angustia, quizás muchos de ustedes o de nosotros no lo hemos experimentado, lo que es estar en la angustia de estar en peligro de muerte, de una muerte inminente. Me contaba un hermano, venían bajando de una cumbre y de repente el carro se queda sin freno. Iba él con la esposa y el carro no había manera de pararlo. Y el carro iba y lo tiraba contra la montaña y no se frenaba. Y lo que hay es el precipicio del otro lado. Y van dando gritos y tal hasta que finalmente en un lugar ve por allá un muro y logra meterse y el carro pum, tranca y se voltea. Y detrás de ellos venían otros carros nomás esperando que el carro se fuera al precipicio. Dice, no, se van a matar. No. Después la gente donde quedó el milagro, un milagro. Pero estar en peligro de muerte, que usted sabe que le tienen el ojo puesto, que lo están buscando, que lo están vigilando, pero es y Pablo dice, yo he estado en eso, en peligro de muerte. Muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Porque eran misericordiosos y ellos decían que más de 40 azotes ya era demasiado, hasta 39. Bueno, está bien, pero esa era la ley. Pero dígame usted tanta diferencia puede hacer 39 azotes a 40. Entonces ya después de 5, o no sé si después de 3 que usted le lleva, van 3, van 5, van 10, van 15, van 20, van 25 azotes y ahí viene el otro, hasta llegar a 39 azotes. ¿Cómo está la espalda? ¿Cómo está ese cuerpo? Y dice Pablo, 5 veces me he encontrado en esa situación. Y es que no oró. Y fue que no oró para que el Señor lo librara de eso. Fue que el Señor se le pasó. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en esas situaciones que Pablo tuvo que pasar por todo ello? Por ese tipo de experiencias. 3 veces los azotes no han sido con látigo, han sido con vara.
Una vez me cayeron a piedra, dice Pablo, me apedrearon. Y usted recordará que lo apedrearon y lo dejaron tirado allí porque lo dieron por muerto. No fue que más o menos que le tiraron una piedrita, no, es que le apedrearon y tal fue el asunto, que el hombre cayó ensangrentado, desmayado, y lo dieron por muerto, y ahí lo dejaron tirado. 3 veces he padecido naufragio, diríamos Pablo si tiene mala suerte. Ese hombre está... No, no pega una. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, cuando vemos eso, todo lo que Pablo tuvo que pasar, decimos, por eso Pablo. Entonces llega también Pablo a ser quien es, mis hermanos. Y yo le digo, no queremos muchas veces tener pérdida. Y nos aterra la idea de tener pérdida. Pero en la vida cristiana, para madurar, para crecer en fe, para profundizar en nuestra fe, para ir llegando más cerca del Señor, para que el Señor nos use con mayor amplitud, para que el Señor profundice su obra en nosotros, tenemos que asumir pérdida. Tenemos que tener pérdida. Tenemos que tener pérdida. Pero ¿sabe? Las pérdidas más necesarias, diría yo, y que más nos cuestan, son las relacionadas con nuestros egos. Y por allí comenzaríamos. ¿Sabe qué nos cuesta? Ser humillados. Y así sea la mano de Dios, porque la mano de Dios nos humilla a todos, porque Dios humillará a todos, porque Dios ha dicho que Él va a doblar todo y va todo ego, todo. Pero sabe, aunque sea la mano de Dios que nos humilla con amor, que nos humilla con misericordia, aún así nos cuesta aceptar que Dios nos humille. Suena hasta feo la palabra. Y decimos, yo no quiero ser humillado. Pero ¿no dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo? Así dice el texto bíblico. Y entonces, nos es difícil quizás eso, y es algo de lo más importante y de lo más necesario. Que nos vaciemos de nuestra propia vanidad, de aquellas cosas con las cuales nos sentimos grandes, que para nosotros son la ganancia, que para nosotros son, no, es que yo soy esto, no, es que yo tengo esto, no, que yo he logrado esto, yo no voy a permitir que ahora me digan esto, que ahora esto. Esas cosas que nos inflan el ego tenemos que vaciarlas delante del Señor. Tenemos que dejarlas allí. Tenemos que, como Pablo, decir esas cosas que son nuestra ganancia, pasarlas de la ganancia a la pérdida. La vanidad nunca nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. El orgullo nunca nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. Esa voluntad, como diríamos, obstinada, la obstinación de voluntad, eso nunca nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. Y así mencionar otras cosas relacionadas con ello. ¿Cuáles son nuestras ganancias?
hasta ahora? ¿Cuáles han sido nuestras ganancias? Y que debemos pasarlas quizás a la columna de pérdida. Yo quiero ser un gran predicador, pero ¿por qué quieres ser un gran predicador? Y no quieres ser sencillamente un predicador sencillo, un predicador fiel. ¿Por qué tiene que ser un gran predicador? No, yo quiero ser un gran evangelista, pero ¿por qué un gran evangelista? ¿Por qué no solamente alguien que sale y se gana una persona y se gana otra persona? No, que tengamos una iglesia de miles de miembros, pero ¿por qué tiene que ser una iglesia de miles de miembros? ¿Por qué no puede ser una iglesia simplemente pequeña en la cual el Señor cumple su voluntad? No, que yo quiero ser un músico famoso, pero ¿por qué tiene que ser un músico famoso y no alguien que simplemente hace buena música? Sí me sigue más o menos. Y entonces muchísimas veces vamos con esa contaminación del mundo, de la idolatría, de la egolatría mundana, del pensamiento mundano, de las grandezas del hombre, que están metidas en la iglesia, que están metidas en el cristianismo de hoy, que están metidas en el pensamiento de los cristianos de hoy. Pero eso estaba muy ajeno a la experiencia de Pablo y a lo que nos presenta la palabra de Dios, ¿no? Y entonces le digo que nos vaciemos de esas cosas para ser hombres y mujeres sencillos que viven su vida para Dios. Y si esa frase que mencionamos anteriormente, que Pablo dice lo del estimado por pérdida, a fin de ganar a Cristo, por amor a Cristo, por amor al Señor, fíjese entonces hacia dónde nos lleva con la siguiente. Dice, y ciertamente, dice, he estimado lo que era ganancia lo tengo como pérdida, por amor a Cristo, por amor al Señor, pero dice, y ciertamente, aún estimo, no solo aquellas de ganancia, sino que ahora estimo todas las cosas. No solamente aquellas cosas del pasado, sino que ahora, dice Pablo, todo lo que veo, lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo trata de comunicar en palabras, es algo que él ha vivido, pero a veces las palabras no son incapaces de expresar lo que está allí, la experiencia que está allí. Es como que él hubiese dicho, sí, ciertamente, por ello, al menos, incluso estimo todas las cosas que veo, todas las cosas que están a mi alrededor, como pérdida. No solo aquellas cosas de mi pasado, aquellas cosas que me enorgullecían, no solo aquellas, sino ahora todo. A donde pongo la mirada, todo, dice Pablo, no. Comparado con Cristo, lo tengo todo por pérdida. Se encuentra Pablo en un punto de su vivir en que dice, nada se puede comparar con la excelencia del conocimiento de Cristo, a quien llama. Pablo dice, Cristo Jesús, ¿qué? La otra cita, ¿no? La anterior. Cristo Jesús, ¿qué? Cristo Jesús, mi Señor. Creo que siempre nos será favorable recordar que tenemos un Salvador, pero que también tiene que ser nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño, quien nos gobierna, quien manda sobre nuestras vidas, quien rige nuestras vidas, quien tiene que dominar nuestras vidas. Tenemos que reconocerle como Señor de nuestras vidas.
No basta con que le reconozcamos como Salvador, tenemos que reconocerle como Señor de nuestras vidas. Nuestras vidas, pensaba, son como casas. De repente, casa con muchas habitaciones. Y a veces el Señor Jesucristo solamente está en la sala. Y hay cuartos y hay habitaciones en las cuales no dejamos entrar al Señor. Pensaba que hay áreas de nuestra vida donde a veces el cristiano no le da entrada al Señor. Le entrega, sí, Señor, te doy esta llave de esta habitación, te doy esta llave de esta, pero estas habitaciones de acá todavía no. No lo dejamos entrar allí. Y tenemos que entregarle al Señor el acceso a todas las áreas de nuestra vida. Y que Él sea dueño y que Él tenga las llaves de todas las áreas de nuestra vida. Que no haya área secreta, que no haya área reservada, que no haya área privada, sino que el Señor tenga el dominio y el acceso a cada área de nuestra vida. Estoy terminando, mis hermanos. Y en la medida que le entreguemos ese señorío, el señorío, a Él conoceremos más profundamente de lo que Pablo estaba hablando acá. Pablo dice, lo ha perdido todo, pero no está llorando. Y no llora por una sencilla razón. Pablo dice, lo tengo por basura. Es como basura. Creo que usted no llora cuando saca la basura. Lloramos es porque no pasa el camión del aseo. Pero ¿quién va a llorar por botar la basura? Entonces Pablo dice, no, lo tengo por basura, lo tengo por desperdicio, lo tengo por la palabra usada allí es como, incluso como el estiércol, como lo que se le echa a los perros, como algo que no tiene valor. Pablo dice, lo tengo por eso, y dice, todo eso a fin de ganar a Cristo. Y cuando Pablo entonces descubre que mientras más se vacíe de sí, más se llena de Cristo, entonces dice, no, yo lo que quiero entonces es cada vez tener más de Cristo. No está hablando de ganar salvación, no está hablando, sino de como que de abrazarse con todo su ser a Cristo, como que en todo, por todo dice encontrarme en Cristo. En nada me encuentre yo fuera de Cristo, que todo lo mío esté en Cristo, sobre Cristo, establecido en Cristo. Vivir consagrado únicamente para Él. Eso es lo que Pablo deseaba y quería mostrarle a los creyentes. Nosotros no nos conformemos con migajas, mis hermanos. No nos conformemos con migajas en lo que se trata de buscar al Señor. Tenemos un Dios maravilloso que quiere mostrarnos sus riquezas, sus grandezas, su majestad, su amor, su plenitud, y la disfrutemos en verdad. ¿Sabe por qué no la disfrutamos más? No es por Él que no nos la quiera dar, es por nosotros mismos. Pero si por Él es, todo está allí. Nosotros le decimos a nuestra nieta, ella llega allá a la casa y dice, y tal cosa, todo eso es tuyo, y eso es tuyo, y todo esto es tuyo. Y ella, ¿verdad? Y así el Señor con nosotros, como diría Pablo, en otro lugar diría, todo es vuestro, y vosotros de Dios. Si el Señor nos entregó a su Hijo juntamente con Él, dice, nos ha entregado todas las cosas. Si no nos da hoy salud, es porque tiene algo mejor para nosotros. Si no nos da hoy comodidad o dinero, es porque tiene algo más grande y más valioso para nosotros. De manera que busquemos al Señor, busquemos a nuestro Dios. Si Pablo pudo decir aquella vida que consideré buena y grande, ya la tengo por pérdida, paso la página, ahora busco es a Cristo, hagamos nosotros lo mismo. Yo no sé qué tuvo usted en el pasado.
No se lamente por el pasado. Pase la página y dele gracias a Dios que tiene un presente en Cristo con un futuro de eternidad y proyéctese hacia allá. Ponga su mirada en el Señor. Llénese hoy del Señor. Permita que Dios llene su vida y haga el buen negocio de ahora poner todo en el Señor y pase para pérdida. Y dice, me voy a quedar sin nada, me quedo con Cristo. Con Él lo tengo todo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, le damos alabanza, gloria y honra por su palabra. Le damos alabanza hoy por la vida del apóstol Pablo, por su experiencia y que dejó plasmada allí, Señor, para las generaciones venideras, y hasta hoy nos llega su testimonio, hasta hoy nos llega a nosotros, Señor, su vivencia, su enseñanza, su transmitir, Señor, a la iglesia de lo que fue su vivir en Cristo. Le alabamos por ello. Queremos nosotros, Señor, también imitar, Señor, al apóstol. Queremos nosotros también tener verdadera ganancia en Cristo nuestro Señor. Tener la sabiduría, la valentía para pasar a la columna de pérdidas aquellas cosas, todas aquellas cosas que lo que son realmente es una distracción indigna, un estorbo, Señor, en nuestro progreso, en nuestro crecimiento de fe, Señor. Henos acá, agradecidos, necesitados, sin embargo, de nuevas fuerzas, necesitados de renovación, necesitados de fortaleza, necesitados de sabiduría. Que su Espíritu Santo nos asista, nos ilumine en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en la meditación de nuestro corazón. No seamos indiferentes, no seamos ligeros, no seamos fríos en nuestro amor por usted. Y gracias por lo que está realizando en nuestras vidas. Que la obra suya no se detenga, sino que sea perfeccionada. Ayúdenos a asumir las pérdidas necesarias para tener verdaderas y más profundas ganancias en nuestra vida. Bendíganos como solamente usted lo puede hacer. En Cristo Jesús. Amén.